Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a hablar sobre los factores que afectan la capacidad de infiltración. Bueno, mi nombre es Cristian, yo me llamo Casi. Vamos a aprender la parte introductoria, donde están los problemas, los objetivos, la importancia. Vamos a ver también un poco del marco teórico, de la metodología, en cuanto a los resultados, en cuanto al análisis y discusiones. También vamos a dar una breve conclusión y al último unas referencias y unas frases sobre el tema. Ya, antes de hablar sobre los factores que afectan la capacidad de infiltración, es necesario saber qué es la infiltración. La infiltración es la capacidad del suelo para absorber cierta cantidad de agua que cae sobre la superficie. Bueno, esto se puede dar por diferentes factores. Uno de ellos es el descontrol de riego y causa erosiones, mal drenaje y pérdida de suelo. Y esto a su vez provoca la pérdida de nutrientes y hace que las plantas estén en malas condiciones. ¿Qué es lo que vamos a demostrar? Se debe explicar los factores que afectan la capacidad de infiltración. Ya todos esos factores vamos a detallarlo punto por punto. Ya, y vamos a ver cuál es la importancia. Ahora aquí en la pantalla notan que hay 9 imágenes. Estos son los factores que afectan la capacidad de infiltración. El primero es la cobertura. Si cuenta con una cobertura, las gotas de lluvia no van a caer y eso va a hacer que haya más infiltración. Me explico. O sea, cuando las gotas de lluvia caen, hace que el suelo se compacte, ¿ya? Cuando las gotas de lluvia caen, hace que el suelo se compacte y cuanto más se compacta, los poros se cierran y eso hace que haya menos capacidad de infiltración. O sea, cuando hay cobertura, mayor capacidad de infiltración; cuando no hay cobertura, menor capacidad de infiltración. Luego está la humedad. En la humedad podemos decir que cuando hay una humedad inicial, hace que las arcillas y las partículas finas del suelo tiendan a hincharse por hidratación y al hincharse, al expandirse, hacen que los poros se cierren, ya obstaculizan los poros y eso causa que haya menos capacidad de infiltración. Luego viene la cobertura vegetal. Cuando las plantas, cuando hay gran cantidad de plantas, esto hace que sus raíces absorban el agua y a su vez hacen que el suelo sea menos denso. Y cuando es menos denso, cuando las partículas están menos unidas, hay mayor capacidad de infiltración. Luego están los esfuerzos mecánicos o los esfuerzos producidos por el hombre o por los animales en el suelo, que causa compactación. Y como bien sabemos, la compactación hace que los poros se cierren y haya menos infiltración. Luego está la zona urbana, ¿ya? En la zona urbana podemos decir que en la ciudad hay menos capacidad de infiltración, puesto que hay pistas, hay veredas y la tecnología es mucho mayor, que hace que el agua se deslice fácilmente. En cambio, en los campos, como no hay pistas, no hay veredas, los poros el agua está directamente en contacto con el suelo y los poros, por los poros tiende a entrar fácilmente el agua. Luego está el florecimiento, el florecimiento rocoso, ¿no? Por estas partes no puede ingresar el agua y esto hace que haya menos capacidad de infiltración. Luego también tenemos la pendiente. A mayor cantidad de pendiente, menor capacidad de infiltración, puesto que el agua se desliza, ya no se queda permanente en un lugar. Luego está la temperatura, no solamente del suelo, sino que también del agua. Cuando el suelo está con un calor específico elevado, el agua también está con un calor específico elevado y esto hace que su densidad del agua tienda a disminuir.
¿Y qué pasa cuando disminuye el agua? Es más, se desliza más, ¿no? Es más. Así como el aceite, por ejemplo, cuando uno se pone a freír, echa el aceite, al inicio el aceite es, ¿cómo es? Viscoso. Al mover el sartén no se desliza, en cambio cuando ya empieza a calentar ya se empieza a deslizar. De igual modo es con el agua, ya cuando empieza a calentar es menos viscoso y eso hace que pueda entrar con mayor facilidad al suelo. Ya, y luego está la densidad del suelo. Cuanto más material fino hay, ese material fino va a cubrir los poros y por ende va a haber menos capacidad de infiltración. Y para profundizar un poquito es necesario saber también sobre la velocidad de infiltración. La velocidad es igual a la densidad del agua por 600 entre la diferencia del tiempo, que es en metros. Y ahí se muestra en la pantalla un gráfico, ¿no? Con la infiltración y tiempo. ¿Y qué tenemos como resultado? Como resultado tenemos que a medida que avanza el tiempo, la infiltración va descendiendo, ¿ya? Va, ¿cómo está? Mira, empieza desde 180, 492 al inicio no aumenta, pero luego empieza a descender, 72, 66, 32, 28, 50 y así hasta 15. Y luego se saca un promedio y el promedio nos resulta 20.3, que es la velocidad. Pero la cuestión aquí, y lo que quiero darles a entender, es que la velocidad de infiltración va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Ya, y con ello, ¿qué podemos decir? Que a medida que pasa el tiempo, disminuye la velocidad de infiltración, lo cual quiere decir que si el agua aumenta a una velocidad constante, la velocidad de infiltración baja poco a poco hasta llegar a un punto de saturación. Por lo tanto, lo que sería conveniente es vertir el agua cada cierto tiempo, esperando a que la capacidad de infiltración aumente. Bueno, de aquí ¿qué tenemos? Tenemos las conclusiones. En cuanto a las conclusiones podemos decir que la temperatura con la que se encuentra el suelo y el agua también influyen mucho, puesto que su viscosidad, ¿no?, va a disminuir o va a aumentar, y eso va a hacer que pueda entrar con mayor o menor facilidad al suelo. Y bueno, a medida que pase el tiempo disminuirá la velocidad de infiltración y aumentará su capacidad. Y en tercer lugar está que puede haber miles, millones de factores que afecten la capacidad de infiltración, pero todos terminan siendo por causa de que los poros tiendan a cerrarse, ya sea por sales, por flóculos, ya sea por materiales finos, porque hay alguna compactación, ¿no? Todos esos factores tienden a cerrar los poros del hueco. Ya, ahora pasemos a las referencias. Bueno, tenemos referencias de la Universidad de Costa Rica, donde habla sobre la importancia de la infiltración del agua para reducir la infiltración. También tenemos del doctor Durovich, también tenemos de Rodríguez. Y ya antes de terminar, hay 4 frases que me gustaría compartir con ustedes. La primera, que es mejor prevenir antes que lamentar, cuidando el suelo con un adecuado regado. La infiltración es importante para el sembrado, pues las raíces se alimentan del agua que filtra. Tercero, el agua tarde o temprano va a filtrar, pero es mejor rápido que lento. Con una buena infiltración podremos evitar desastres como huaicos, y es necesario que tengamos más cuidado.